Muy bien, pues muy buenos días a todos desde aquí de Toronto, ya casi buenas tardes allí en Madrid. Como bien ha dicho Luis, pues bueno, yo soy Ángel Hernández García. Lo primero quiero agradecer tanto a Luis la invitación, a todo el equipo del GATE que está detrás del seminario y, por supuesto, a la UPM por darme la oportunidad para compartir con vosotros quizá de los temas que hay en el seminario el que menos se conozca, porque todos más o menos hemos escuchado los términos de gamificación, de Flip Classroom, pero quizá estamos menos familiarizados con el concepto de analíticas de aprendizaje, que normalmente es el nombre en español, pero todo el mundo conoce por su término en inglés, que es Learning Analytics. Veréis que el título eh, tiene la coletilla de basadas en registros de bases de datos. Como vamos a ver, en el fondo todas las analíticas de aprendizaje se basan en registros de bases de datos en las plataformas de teleformación que manejamos. Y lo que pretendo con esta exposición es para todos aquellos que no estéis familiarizados con el término, pues vamos a hacer un recorrido sobre ese pasado y presente y sobre todo de cara a futuro, cuáles son las posibilidades y problemas a los que nos enfrentamos en el estudio y en la aplicación de analíticas de aprendizaje. Si veis en mi pantalla, que supongo que sí, pues aparte del departamento, abajo a la izquierda veis un logotipo que pone SNOLA. Es el logotipo de la red española de excelencia reconocida por el Ministerio de Learning Analytics, de la cual pues soy el representante de la UPM. Somos ahora mismo 9 universidades en España, pero bueno, estamos abiertos a la colaboración de cualquier otra persona de otra universidad dentro de nuestra universidad, de todos los españoles que estéis interesados en utilizar Learning Analytics. El guión que vamos a seguir para esta presentación, principalmente la idea principal que tenía yo con esta presentación es que todos, cuando terminemos, tengamos una idea de qué son las analíticas de aprendizaje. Entonces, es por lo que vamos a empezar, qué son, por qué han aparecido como campo de investigación dentro de la educación, a quién se dirigen, para quién están dirigidas las analíticas de aprendizaje, para qué se utilizan, cuál es su propósito, su objetivo, cómo cubrimos esos objetivos y lo que haremos durante ese recorrido será básicamente evaluar el pasado y el presente, pero a partir de ahí pues plantearemos esas cuestiones para el futuro que espero que todos aquellos que os vayáis animando a aplicarlas pues nos ayudéis y desarrolléis vuestras propias aplicaciones de analítica de aprendizaje. En primer lugar, para abordar el qué y el por qué, pues como casi todas las innovaciones en educación en los últimos años, digamos que en los últimos 20 años, todo surge de la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones a la educación. Si recordáis, en la situación en la que estábamos hace 20 años, básicamente, como mucho, lo que teníamos en las asignaturas pues era una página web donde había algunos recursos que poco a poco ha ido escalando a la aplicación y al uso de plataformas enteras dedicadas a la formación, para dar soporte, bien sea para dar soporte a la educación presencial, a la docencia presencial, o incluso para hacer educación a distancia. De lo que no nos dábamos cuenta al principio, pero sucede, es que absolutamente todo lo que hagamos, ya sea en una página web, sea en una plataforma de teleformación, cada acción que realizamos al final deja una pequeña huella. Y muchas acciones de muchos estudiantes, por ejemplo, en procesos educativos, lo que va dejando son múltiples huellas que hasta ahora, o hasta hace unos años, no nos dábamos cuenta de que podían ser utilizadas para analizarlas y mejorar los procesos de teleformación. Lo que pasa es que esas huellas, digamos, que se van dejando, pues estaban almacenadas en estos oscuros sótanos, ¿no? donde están las bases de datos institucionales, y ahí han permanecido durante muchos años sin que nadie le sacara rendimiento sin que nadie pensara que era posible, a partir de los datos que se iban almacenando, esas pequeñas huellas, de esas trazas que vamos dejando con nuestra interacción, si se podría utilizar de alguna forma para mejorar la educación.
digamos que el interés en las analíticas de aprendizaje se desarrolla sobre todo entre los años 2007-2008 a 2012, cuando, aparte de tener cada uno pues, los contenidos educativos en su sitio web, en su sistema de teleformación, en su plataforma, se empieza a expandir la educación a través de Internet y sobre todo con este término, con la aparición de los MOOC, este término con el que estamos tan familiarizados ya hoy en día, que son los cursos abiertos masivos online. Los MOOC se empezaron a desarrollar, como digo, en 2007 hasta aproximadamente el 2012 apareció una playa una variedad de MOOCs pues bastante importante, dentro de los cuales, pues bueno, he puesto aquí en esta transparencia una serie de nombres que prácticamente yo creo que nos suenan a todos. Por ejemplo, digamos que el MOOC español o en habla hispana más importante, que es Miriada X, ya aparece en 2013. Todo ello, claro, cuando tenemos un curso, pongamos en una plataforma de teleformación, tenemos un curso de 100, 200 alumnos, puede ser más o menos llevadero. Algunos profesores dirán que es menos llevadero, otros dirán que, bueno, que sí se puede gestionar, pero cuando surge, digamos, las analíticas de aprendizaje, el interés en analíticas de aprendizaje viene de la mano de los MOOCs y la aparición del concepto Big Data. Ya tenemos cursos pues, con 10.000, 20.000 alumnos que no son manejables o no son gobernables para los profesores que los instruyen. Lo que ocurre es que a un grupo de investigadores se les enciende, digamos, la bombilla y lo que plantean es, ya que tenemos tal cantidad de datos, esto que llamamos Big Data, ¿por qué no tratar de aprender las lecciones que han ocurrido, las lecciones aprendidas del tratamiento de datos en empresas o en el marketing de Internet, por ejemplo, y tratar de sacar la mayor información posible de esos datos de tal forma que sea utilizable? Y es en 2011 cuando se celebra el primer congreso de Learning Analytics de la historia, el Learning Analytics Knowledge and Conference, en 2011, cuando se propone una primera definición que nos sirva de base a todos para saber de qué estamos hablando cuando estamos hablando de analíticas de aprendizaje. Entonces, se propone esta definición, que aquí está en inglés, pero básicamente las analíticas de aprendizaje, esta es una definición que es la más utilizada y es aceptada básicamente por toda la comunidad, tanto docente como investigadora. Tiene diferentes partes. En primer lugar, es de qué se ocupa, pues es de medir, de recolectar, de analizar y de informar, es decir, de presentar datos acerca de los estudiantes y sus contextos, es decir, de los estudiantes, la actividad de los estudiantes principalmente en entornos online. Y lo fundamental es el propósito que tienen, que es de entender y optimizar el aprendizaje, bueno, los entornos en los que ocurre. En este punto hay que decir que hay varias disciplinas relacionadas. A lo mejor alguno de vosotros ha escuchado hablar de la minería de datos educativa, el Educational Data Mining. Tiene puntos comunes con las analíticas de aprendizaje, pero digamos que se ocupa mucho más digamos, de la parte analítica del desarrollo de algoritmos para analizar estos datos que Learning Analytics. Learning Analytics, las analíticas de aprendizaje, lo que importa, la parte importante es la que está remarcada aquí, entender y optimizar el aprendizaje, para lo cual pues no solo incorpora a profesionales o a estudiosos del mundo del computer science, digamos, de informática y tecnologías de la información, sino que aspira a aglutinar a un grupo mucho más multidisciplinar, incluyendo pues, pedagogos, psicólogos, cualquier aproximación que trate de explicar mucho mejor o de mejorar el aprendizaje y los procesos educativos. Dicho esto, en la definición hemos hablado de que se estudian los datos de los alumnos, pero ¿para quién es realmente, para quién quién se beneficia de las analíticas de aprendizaje? Pues en primer lugar, lo que se pretende es que los principales beneficiados sean los estudiantes, porque lo que estamos tratando es de optimizar los procesos de aprendizaje.
Bien es cierto que la mayor parte de la investigación y las aplicaciones existentes en analíticas de aprendizaje ahora mismo se ocupan más de la parte de los docentes, de la parte del profesor. Digamos que los estudiantes están siendo un poco dejados de lado, pese a que sean datos de los estudiantes. Lo que estudié y lo que se está desarrollando son aplicaciones que sirvan de apoyo a la labor docente, principalmente en entornos online del profesor, con esos datos de los estudiantes, lo cual no quiere decir que no podamos utilizar también, analizar esos datos y utilizar y presentárselo a los estudiantes para que reflexionen sobre su propio proceso educativo y a través del aprendizaje autorregulado sean capaces de mejorar. Y hay un tercer beneficiario que normalmente tampoco se menciona en las analíticas de aprendizaje, pero obviamente también son las instituciones. Las instituciones educativas son las que en estos momentos tienen en general esos datos y a través de ese análisis y ese uso de la información que se pueda sacar de las bases de datos, lo que pueden hacer es mejorar tanto el diseño de su oferta económica, perdón, de su oferta docente, como los propios cursos que se desarrollan dentro de la institución. ¿Para qué se utilizan las analíticas de aprendizaje? Pues digamos que son para una serie de mejoras. En primer lugar, lo que queremos es obtener información sobre los cursos y los estudiantes, pero el obtener esa información de por sí no nos va a dar nada nuevo más que algo más de información. Lo que principalmente aspira las analíticas de aprendizaje es a utilizar esa información para mejorar principalmente desde el rendimiento académico de los alumnos, reducir las tasas de abandono, principalmente en la oferta, online de cursos. También nos permiten detectar alumnos con problemas, alumnos que no se han conectado, alumnos que no están participando en las clases, alumnos que incluso pueden no estar entendiendo, teniendo problemas a la hora de resolver algunos ejercicios. También otra de las aspiraciones de las analíticas de aprendizaje es personalizar los contenidos docentes para adaptarlos a las necesidades del alumno e incluso mejorar a través de sistemas de recomendación el itinerario curricular de cada alumno, hacerlo más personalizado. También toda esa información que recopilamos sobre los cursos y los estudiantes es útil para, tras su análisis, rediseñar los diferentes cursos y optimizarlos. Hay un último punto aquí que es el de la automatización de procesos. No se refiere a procesos de matrícula, que esos, digamos, que caen en otra vertiente de analíticas, que son las analíticas académicas. La automatización de procesos, digamos que es uno de los peligros que ven los mayores detractores de las analíticas de aprendizaje, es decir, que estamos o que tratamos de convertir el aprendizaje en un itinerario que, aunque digamos que es personalizado, es único y predeterminado para cada alumno, cuando en realidad de lo que se trata es de la personalización. Tiene que haber un punto intermedio entre automatizarlo todo y permitir la intervención del docente. Los dos primeros puntos de esta transparencia son los importantes porque con la información sobre los cursos y los estudiantes que se le presente al docente es cómo se puede decidir si intervenir o no en determinado momento del proceso docente para actuar y mejorar el aprendizaje de los alumnos. ¿Cómo realizamos o cómo concretamos estos objetivos que hemos planteado anteriormente de la mejora del aprendizaje, la mejora del rendimiento académico, la mejora de tasas de abandono? Pues principalmente las principales aplicaciones ahora mismo de las analíticas de aprendizaje se concentran en estos 5 tipos de sistemas. Los primeros son los conocidos como dashboards, los cuadros de mando. Algunos de vosotros a lo mejor ya os habéis enfrentado a algunos. Simplemente toda esa información que tenemos de todos los cursos. Imaginemos en un curso en el que tenemos trabajos en equipo con 40 equipos de trabajo de 5 personas trabajando durante un semestre, la cantidad de mensajes que se pueden intercambiar, la cantidad de veces que pueden entrar los alumnos a ver un mensaje de un compañero o no. Y
cuando uno se encuentra con el volumen, con un volumen de datos en el cual pues tenemos 40.000 registros, 80.000 registros de entradas, el profesor, la verdad, es que no sabe muy bien si un alumno está entrando o no está entrando, si está respondiendo, si está participando mucho. Los dashboards lo que hacen es concentrar esa información y mostrarla de forma sintética y de forma generalmente gráfica a los profesores. Hay determinadas, muchas aplicaciones, muchos cuadros de mando planteados, desde los más simples, que es, digamos, tiene una forma de semáforo en la cual, pues, al lado de cada alumno aparece una lucecita en rojo si es que puede haber algún problema, una lucecita en amarilla, en amarillo si simplemente deberíamos estar atentos a la evolución de ese alumno, una en verde que indicaría que todo funciona bien. Otra de las aplicaciones es el modelado predictivo, que está muy ligado a sistemas de alerta temprana. El modelado predictivo, básicamente, de lo que se ocupa es de, a través de esos datos, generar unos modelos que nos permitan automáticamente decir si un alumno puede estar en riesgo de quedarse atrás dentro de un curso, que es integrado con los sistemas de alerta temprana, por ejemplo, podría desencadenar el envío de un correo electrónico al profesor y el envío de un correo electrónico al alumno de, oye, pues te estás quedando atrás, o a lo mejor este contenido no lo tienes tan claro como tú te crees, con lo cual tienes que revisarlo antes de seguir, con lo cual digamos que son herramientas de soporte al aprendizaje. Otro tipo de herramientas son las herramientas de análisis de redes sociales, que nosotros, por ejemplo, desarrollamos en el departamento, donde hemos desarrollado una herramienta que se conecta a Moodle y nos trae de los diferentes cursos que estamos impartiendo, nos traen la información de cómo están relacionándose los alumnos en trabajo en equipo. Lo que nos indica es verdaderamente si los equipos están funcionando como un auténtico equipo, en cuyo caso aparece un gráfico en el cual todos los alumnos, que en este caso vienen determinados por círculos relacionados entre sí, pues si se están relacionando bien o no. Y luego, por otra parte, están los sistemas adaptativos, mucho más ligados a la personalización de contenidos y que se reflejan bastante bien en los sistemas de tutoría inteligente, por ejemplo, adaptando la dificultad de un test a las respuestas de un determinado alumno. Digamos que es lo básico que habría que cubrir para saber qué son las analíticas de aprendizaje. Y en cuanto al pasado, presente y futuro, en primer lugar, no hay que olvidar que las analíticas de aprendizaje tienen principalmente sentido en un contexto mediado por ordenador. Es decir, es mucho más difícil aplicar analíticas de aprendizaje en un entorno docente tradicional. Funcionan especialmente bien en entornos online. De hecho, una investigación nuestra demostró que no son tan fiables en entornos de e-learning como son en entornos de e-learning puro. Y volviendo a la parte inicial, cuando dije que en el fondo todas las analíticas de aprendizaje utilizan registros de base de datos, esa es la parte más importante de las analíticas de aprendizaje. Las 4 partes de la definición, que son la extracción y recolección de esos datos, la medida, el análisis, el informe. Hay que tener en cuenta que los registros en la base de datos es lo que denominamos interacciones, vemos que es la unidad básica para realizar esa medida antes de realizar el análisis, pero una pregunta que nos planteamos constantemente es si todos los registros, todos los datos que tenemos en base de datos son útiles o no, con lo cual digamos que estamos en un estado emergente de la disciplina de las analíticas de aprendizaje, y pese a que llevamos ya aproximadamente 6 años de estudio en todo el mundo con el término analíticas de aprendizaje, todavía no está claro qué datos proporcionan esa información útil que nos permita tomar decisiones a la hora de utilizar analíticas de datos de aprendizaje. Sí que sabemos, por ejemplo, pues que hay determinadas relaciones. El hecho de que un alumno entre más o menos en la plataforma puede ser ya un primer indicativo de éxito final en un curso. Otro puede ser las intervenciones en foros, un alumno que participa
más activamente, también es más probable que tenga éxito al final del curso. Pero digamos que esos son las aproximaciones que se hacían en una etapa de Learning Analytics, ¿no? Antes incluso de que surgiera el término, pues en las pocas cosas en las que nos podíamos fijar eran en los login, número de login, número de entradas en una plataforma, el número de mensajes, el tiempo que un alumno pasa en la plataforma. Digamos que en el presente hemos evolucionado y ahora ya lo que estamos buscando no son esos indicadores, sino determinar unas categorías, una serie de ontologías de nivel superior que nos puedan indicar hasta qué punto unos datos pueden ser mejores que otros para recopilar, para analizar la información y diseñar estos sistemas, ya sean de modelado predictivo, estos sistemas adaptativos o de alerta temprana. Llegado a este punto, ya hemos recorrido, digamos, de una forma muy rápida y muy somera el pasado y el presente, pero el futuro en este campo nos presenta una serie de problemas y desafíos, principalmente desde 5 vertientes diferentes: una vertiente de investigación, de diseño institucional, también una serie de desafíos institucionales, por supuesto una serie de desafíos éticos y, como no podía ser de otra forma, tratándose de análisis en el fondo de datos en base de datos, una serie de desafíos tecnológicos. Con respecto a la parte de investigación, cuando empezábamos el tema de Learning Analytics, pensábamos, en general los investigadores en el campo, que iba a ser una autopista recta y que todos, arrimando el hombro, íbamos a encontrar el mismo camino y íbamos a acelerar y conseguir que la disciplina llegara a un punto culminante en muy poco tiempo. Pero a lo que hemos llegado, lo que nos hemos dado cuenta, es que cada investigación que realizamos tiene resultados dispares porque se utilizan o bien contextos diferentes, se obtienen resultados diferentes, con lo cual, al final, en lugar de esa autopista recta, lo que tenemos es una serie de caminos que se van cruzando y ahora mismo digamos, la parte investigadora está mucho más centrada en establecer una teoría sólida que nos permita ya arrimar el hombro de nuevo y hacer una serie de investigaciones que nos permitan comparar resultados o realizar investigaciones en contextos similares. Desde el punto de vista del diseño, un gran desafío es primero, el cómo introducir las analíticas de aprendizaje dentro de la metodología de los cursos. Por una parte, se le puede ofrecer toda la información a los alumnos. También hay que explicar cómo se deberían utilizar las analíticas de aprendizaje, es decir, en qué momento puede ser más interesante o más relevante recibir determinada información, por ejemplo, de los sistemas de alerta temprana. También un desafío importante es que lo que hemos visto es muchos resultados que se obtienen en diferentes aplicaciones de analíticas de aprendizaje dependen en gran medida del diseño instruccional. No es lo mismo realizar un curso de aprendizaje basado en proyectos en el cual se realice trabajo en equipo y lo que más nos puede interesar es observar las relaciones entre los compañeros del equipo, que en una clase, digamos, un diseño mucho más tradicional o un aprendizaje basado en problemas. También depende del tipo de pruebas que se utilizan, con lo cual la incorporación o la integración de los diseños instruccionales con las analíticas de aprendizaje en estos momentos es un gran desafío. Desde el punto de vista institucional, pues digamos que es de los aspectos más críticos e importantes que podemos resaltar ahora mismo, la definición de políticas de analíticas de aprendizaje, cómo se deberían utilizar dentro de la universidad, qué se puede hacer, qué no se puede hacer dentro de una institución. Por supuesto, la adecuación de los servicios, tanto en infraestructuras tecnológicas, pues qué sistema de analíticas de aprendizaje vamos a utilizar, qué aplicaciones, cómo vamos a permitir la integración de nuevas herramientas de analítica de aprendizaje dentro de las plataformas ya existentes. Un punto muy importante y quizá probablemente el que más importante resulte para los docentes que estéis escuchando
ahora mismo es el de la formación. Si recordamos cuando se inició la enseñanza online o la enseñanza apoyada por tecnologías de la información, una gran queja por parte de los docentes era que había que asumir tanto una nueva etapa de formación, formarse en la edición de contenidos, en la edición de vídeos, en nuevas herramientas tecnológicas, y eso lleva tiempo. Las analíticas de aprendizaje también tienen una curva de aprendizaje. Por otra parte, también requieren que el docente pues no solo dirija el curso, digamos, como quien va en piloto automático dentro de un curso online, sino que vaya revisando la información que le ofrece el sistema de analíticas de aprendizaje del curso para poder intervenir, pero para ello también tiene que saber exactamente interpretar qué es lo que le responde el sistema, con lo cual un gran desafío no solo es la formación, sino la integración entre los desarrolladores de aplicaciones de analíticas de aprendizaje y las necesidades reales de los docentes. Y por otra parte, otro desafío importante es la propiedad de los datos y la confidencialidad de los mismos desde un punto de vista institucional, lo cual enlaza con los aspectos éticos o los problemas y desafíos éticos que conllevan las analíticas de aprendizaje. Una cosa que suele ocurrir o dos visiones encontradas cuando estamos en algún tipo de congreso que reúne a expertos en analíticas de aprendizaje es qué datos podemos usar, hasta qué punto los alumnos tienen que dar consentimiento, ¿no? Los estudiantes, para ceder sus datos. Entonces, ahora mismo, digamos que estamos en un campo, es un campo nuevo en el cual pues, no se han definido ni serie de políticas ni una legislación. En España solo tenemos ahora mismo la ley de protección, la ley orgánica de protección de datos como legislación superior y por lo que yo conozco, no existe ninguna política a nivel de institución en ninguna universidad de ese uso de datos, con lo cual hay una serie de problemas asociados relativos a la privacidad de los alumnos, ya que estamos capturando sus datos, a la seguridad de esos datos, cómo los vamos a mantener lejos o seguros o lejos de intrusiones, y a la propiedad de los mismos. Los datos que se almacenan en una plataforma de teleformación pertenecen al alumno, pertenecen a la universidad, pertenecen al profesor que coordina el curso, al que lo imparte. No está muy claro y hay mucho debate por delante en este sentido. Digamos que dentro de la división que existe ahora mismo dentro del campo, dentro de los investigadores en el campo de analíticas de aprendizaje, está entre la gente, y normalmente es gente más que proviene del campo de las ciencias de la computación, que lo que indica es, lo que precona es básicamente si todos estos datos están ahí y los vamos a utilizar para un bien mayor, pues deberíamos utilizar todos. Y todos aquellos que no tenemos tan claro hasta qué punto se pueden utilizar todos los datos o cómo se tienen que utilizar estos datos. Y finalmente... Uy, perdón, sí. Ángel, por favor, si puedes ir finalizando. Sí, son los últimos 4 retos que son tecnológicos. Principalmente es que necesitamos herramientas de transformación de los datos, porque en las plataformas de teleformación los datos no vienen preparados para realizar estas analíticas de datos. Por otra parte, la dimensión de los datos ahora mismo no se estudia desde un punto de vista temporal o de calidad de datos, qué datos son mejores o peores. La precisión se refiere a que normalmente los datos que tenemos, por ejemplo, no podemos saber si un alumno está leyendo un PDF que hemos puesto para descargar, si lo está leyendo fuera de la plataforma o no. No tenemos una forma precisa de capturar toda la actividad de los alumnos. Y otro reto fundamental, y ya con esto finalizo, es el aprendizaje multimodal, que solo va a hacer que dificultar mucho más la aplicación de analíticas de aprendizaje al capturar muchos más datos en un entorno móvil en el que podemos
saber exactamente dónde está estudiando el alumno, en qué red está estudiando, a qué hora, dónde, con qué iluminación, etcétera. Y con eso termino. Solamente, si me dejáis solo un segundo, indicaros que si queréis saber más a este respecto, ¿me tenéis ahí? Sí, vale. Tenemos el día 4 y 5 de julio en Madrid el Learning Analytics Summer Institute, que llevamos desde Esnola, donde se estará hablando constantemente de analíticas de aprendizaje. Y ya con eso termino y no sé si tendréis alguna pregunta. Bien, muchas gracias, Ángel. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión para Ángel? Bueno, Ángel, pues muchas gracias. Soy consciente del madrugón que como Oriol, como Raúl, te has dado para poder participar aquí, para poder intervenir con nosotros. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a vosotros.